México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Quinta parte. Carlos Salinas de Gortari. 1988-1994. El Salinato. Sección 16. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Dejándose así el espacio despejado a los consorcios nacionales y extranjeros que vendrían a apoderarse de este otro sector extractivo prioritario, detentador de otra principal riqueza natural no renovable que este país posee. Con los Ferrocarriles Nacionales de México, FNM, Salinas procedió de manera flagrante a la entrega a empresas extranjeras y o a su desmantelamiento. Por supuesto que los ferrocarriles eran prioritarios para tránsito de carga, pero también un medio económico de viajar para millones de mexicanos de a pie. Mas en un país empeñado en calcar el patrón de transporte norteamericano, no se repare en que el servicio proporcionado por los ferrocarriles le alivianaba la carga al mexicano de bajos ingresos. A los habitantes de rancherías, para quienes el ferrocarril era el medio de transporte idóneo, como medio de transporte eminentemente popular. Los empresarios de los autotransportes, tomando a la fuerza esa demanda, se lo agradecerían a su prócer. Entre 1992-93, 32,000 trabajadores del riel optaron por el retiro voluntario, que el Banco Mundial condicionó un préstamo de 5.5 millones de dólares a que se realizase una reestructuración a fondo en la empresa, limpiándola de trabajadores excesivos, por aquello de que hay que sanear lo que se va a entregar al empresariado. En tal función radica la modernización. Empresas limpias de polvo y paja, que si no, al potencial comprador no le agradan. Junto con Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro estaban en la mira en tan modernos políticos privatizadores. Se tenía programado despedir a unos 15,000 empleados de la compañía, lo que hasta ese entonces no habían conseguido dada la resistencia presentada por el Sindicato Mexicano de Electricistas, SME. Ya vendrían secciones después, Felipillo Calderón, a completar la misión, quitando esos últimos estorbos a la cabal modernización del país, para logro de cifras históricas en el empleo y bla, 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 bla. En la misma secuencia de compulsión modernizadora en ruta hacia el primer mundo, los bancos reprivatizados eran un ejemplo del modelo de empleo que el neoliberalismo proporciona, considerándolas como lo que son, empresas emblemáticas de la apropiación capitalista que debían quedar en manos auríferas de los Midas Men y de preferencia extranjeros, por aquello de que los mexicanos no dieron el ancho en tan preciada actividad en cumplimiento de tal proyección. Desde el principio de su estadía en Los Pinos, Salinas comenzó a disminuir el personal empleado en los bancos nacionalizados, gran impulsor del desempleo que anima a los de la privada iniciativa a comprarlos con menor costo y pago de salarios, a lo que de inmediato contribuirán procediendo a alivianarlos aún más con recortes a tan excesivo personal en aras de la eficiencia y la competitividad. Como lo podrá comprobar cualquier marciano que analice esto, que dan en llamar economía capitalista, con tales programas de desempleo, la solución a la crisis no tardaría en llegar. Extraterrestre, porque los terrícolas ya están completamente obnublados y solo una inteligencia foránea advertiría lo obvio del engaño neoliberal. Los tres principales bancos, Bancomer, Banamex y Somex, fueron los que se destacaron con mayores recortes, acorde con su jerarquía, cortando nóminas para que en su total los despidos alcanzaran el número de 34,000 ex trabajadores bancarios que gustosamente quedaban en libertad de encontrar trabajo, sabe en dónde, porque como lo estamos viendo, no había para dónde irse ante tan masivo recortadero. De seguro los nuevos empleos los traían los extraterrestres, porque los de la privada iniciativa, y más si eran extranjeros, como buenos capitalistas, no tienen esa obsoleta costumbre. Y como el campo, nuestro campo, tampoco tenía por qué ser prioritario, para cuando los tecnócratas ya habían encontrado la solución al problema alimentario con las importaciones masivas provenientes también del norte,
Pues ¿para qué queremos agrónomos? Tal y como lo recuerda López Obrador, el secretario de Hacienda en el gobierno de Salinas, Pedro Aspe, se ufanaba de que no tenía importancia el fomento de las actividades productivas del sector agropecuario, porque en un mundo globalizado era más económico comprar en el extranjero lo que consumimos. No cabe duda que a los Chicago Boys los convirtieron en soldiers del neoliberalismo, lavándoles el cerebro y adoctrinándolos en los dogmas neoliberales, de manera similar a como acontecía con los auténticos soldados indoctrinados en la Escuela de las Américas. Fabricación de los dos tipos preferentes de agentes que el imperio requiere para establecer su dominio. Con tal consigna, operando durante los subsiguientes sexenios neoliberales que México ha padecido, haciendo entendible por qué este país está en riesgo de una hambruna en un próximo futuro, a menos, claro está, que Monsanto y su siembra de maíz transgénico nos vengan a salvar de tal calamidad. Así de negro pinta el panorama en seguimiento de las políticas entreguistas y de la apertura irreflexiva y favorable al gran capital que promueven los neoliberales. De un error a otro, la trampa de caer en manos de Monsanto se está preparando, lo que es caer en las trampas que el capitalismo imperialista tiende. Pero no hagan caso a los alarmistas. De cierto que con tal perspectiva futurista por parte del régimen salinista, los agrónomos egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo salían cobrando. ¿Para qué quiere México? Salían sobrando. ¿Para qué quiere México sus propios ingenieros si del norte se nos da de comer? De 110,000 titulados, cerca de la mitad no habrían de emplearse, puesto que el campo no ha sido una de las prioridades del gobierno actual, comentaba Emilio López Gámez, director de difusión de Chapingo. De seguro, más prioritario vendría a ser la exportación de autopartes y a comer de fiado, o mejor dicho, a importar maíz de Nebraska, ya que allá sí se siembra mucho para el ganado, que un país con superávits como México puede darse el lujo de importar lo más fundamental, evitándose las molestias de producir para ser autosuficientes, algo anticuado y mal visto en un mundo globalizado. Sí, por los neocolonialistas. Menos empresas igual a menos trabajos. Cualquier marciano lo entendería, pero no la dirigencia tecnocrática. De 1.300.000 empresas habidas al inicio del sexenio, para 1994 habían desaparecido alrededor de 400.000, muchas de ellas con de 10 a 20 años de antigüedad. Así lo consignaba Raimundo Artis, presidente de la Asociación Nacional de Industrias de la Transformación, ANIT. ¿Significaría esto que México se estaba descapitalizando, desindustrializando? Habría que preguntarle al marciano. Junto con las fuentes de empleo se perdía tecnología, dejando al país incapacitado para competir productivamente, apto para una mayor apertura a recibir del norte la tecnología de punta, previa concesión del pago por uso de patentes y regalías otorgadas a la industria originaria. De eso se trata la modernización neoliberal. Preparar a México para la apertura al exterior era concederle al gran capital nacional y extranjero. A sabiendas de perogrullo, con salarios bajos y gran cantidad de desempleados, no se tiene poder adquisitivo. Así que no era de extrañar que las ventas cayeran en un 7% generalizado y que por cada nueva tienda abierta se cerrasen 3. Que en ese sector, por igual que en los otros, la política salinista creaba una élite de capitostes, los verdaderos ganones con la ilustre modernización del país. Otro de los logros tempranos que la modernidad salinista le proporcionó al país fue el truene de la industria textil, que como Perogrullo y el marciano saben, tampoco es prioritaria para una nación la industria del vestido, pues para la tara neoliberal, comer, vestir y tener un hábitat confortable no es lo fundamental de la economía. Lo que se puede compensar con ver televisión, ir a la misa, ir a los juegos y para algunos tener trabajos baladíes, que en el extranjero están produciendo para nosotros y en todo caso, vengan los capitales internacionales a emplear la barata y desvalida mano de obra mexicana, garantizada con un muy amplio ejército de reserva. Y si la industria textil quebraba, era debido a la apertura indiscriminada a la importación de ropa y al contrabando hormiga de prendas usadas muy baratas,
lo que causaba estragos provocando la pérdida de unos 300.000 empleos, para cuando nuestra industria textil operaba a un 60% de su capacidad. Desde luego que para hacer trabajar de más aquí, desde luego, ¿para qué hacer trabajar de más aquí si allá, en China y demás, le están entrando duro a la confección de hilados, con máquinas modernas trasladadas del primer mundo? Lo mismo valía para la industria juguetera mexicana, en franca vías de extinción. Desde aquellos años, la invasión de juguetes ya dominaba el 74% del mercado nacional. En 1991, esta industria daba empleo a 14.150 trabajadores, pero cerraron 130 fábricas. Maquiladoras de juguetes ubicadas en Matamoros y en Chihuahua anunciaban despidos o su cierre al no poder competir con la invasión oriental. Observándose que en ese tiempo las maquiladoras tenían ya una fuerte presencia en la zona fronteriza, sobre todo en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, advirtiéndose que un ciclo de estas empresas ensambladoras habían terminado. Para 1993 habían cerrado más de 100 empresas en el ramo textil, perdiéndose más de 3.000 empleos. Adolfo Gómez Trujillo, líder nacional de los trabajadores de la industria textil, asegura que de los 150.000 obreros que existían a principios del sexenio, solo quedaban 80.000, y que de 600.000 dedicados a la rama de la confección, únicamente hay 200.000. Para terminar con el panorama previo a la entrada del Tratado de Libre Comercio, ante la afectación al campo por las reformas al 27 y la no apertura a la movilidad del trabajo, se hacía saber que por falta de incentivación en la parte mexicana se preveía el incremento de la inmigración clandestina y el hacinamiento en las principales ciudades, cuya cifra ya rebasaba los 9 millones de personas. Todo lo cual marca y ratifica los plenos logros de la modernidad salinista para cuando se estaba por alcanzar su clímax. Empeñados como estaban en lograr la conversión de México en una maquila proveedora de autopartes y petróleo al norte. Así pues, ni empresas, ni trabajo, ni buenos salarios, pero el Tratado de Libre Comercio venía al rescate.